Fíjense que hace pocos días también compartimos a través de la palabra del Señor que los filisteos se habían robado el arca. Entonces, robarse el arca significa robarse la presencia de Dios. Entonces, hay momentos en que nos puede ocurrir que ni nos demos cuenta que nos robó la presencia de Dios. Ay, Señora amada. Ahora fíjense, vamos al principio de lo que mencionábamos. Uno se va a dar cuenta cuando le robaron algo porque lo tiene a la vista, porque está ahí. De las cosas que están a lo mejor allí acobachaditas, guardaditas por ahí que pasan desapercibidas y un día nos acordamos, claro, seguro que fueron los ladrones. Amén. Pero yo hablo de las cosas que tenemos presente a diario, que están muy a mano, ¿no? Y la presencia de Dios es algo que tiene que estar muy a mano nuestro. El arca tiene que estar muy a mano nuestra, tenemos que visualizarlo. Tenemos que estar atentos, porque si el enemigo viene y te hurta el arca, la cosa se va a poner grave en algún momento. De repente parece que no pasó nada, de repente parece que todo va bien, gloria a Dios, pero hay momentos, hermanos, donde vas a necesitar esa unción especial que te respalde. Hay momentos donde vas a necesitar que los ángeles del Señor te estén respaldando, ayudando y ministrando. Hay momentos especiales donde sin Él no vamos a poder lograr mucho. Amén. Y la presencia del Señor te fortalece, la presencia del Señor te da el vigor que necesitas para avanzar, te ayuda a poder perseverar, porque la presencia del Señor te inunda y vos sacás fuerza, no sabes de dónde, pero algo ocurre. Amén. Por eso que es muy, por algo, allí estaba este siervo de Dios que decía algo muy importante. Si la presencia de Dios no va conmigo, yo no me muevo. Gloria a Dios. Entonces, para que la presencia de Dios vaya con nosotros, y si no viene, no nos movemos, quiere decir que tenemos que estar habituados a esa presencia. Pero volvemos a lo que ya hemos charlado en muchas oportunidades. Nosotros oramos, nos congregamos, leemos la palabra, ¿verdad? Alabamos su nombre, es una bendición. Pero cuando lo hacemos de manera grupal, fíjense que son muy pocas veces, no sé, en el término de una semana, pongámosle. ¿Amén? ¿Y cuánto otro tiempo nos queda en donde justamente la presencia del Señor va disminuyendo en nuestra vida? Y eso a veces no tomamos conciencia de esto, no tomamos conciencia de eso. Por eso que yo de tanto en tanto le hago hacer cuentas. Y le digo, hermano, ¿cuántos días se congrega usted por semana? ¿Cuántas horas, en definitiva, se está congregando en un día o en una semana? ¿Y cuántas horas nos estamos en la casa del Señor buscándole y siendo rodeados por su presencia? Y obviamente que el resultado siempre va a ser negativo, porque vamos a estar más tiempo fuera de la casa del Señor, ¿verdad?, que dentro. Entonces es muy importante que nosotros aumentemos la dosis. ¿Amén? Aumentemos la dosis. Entonces tenemos nuestros días nuestros días que nos congregamos y demás es lo reglamentario, lo básico. Amén. Pero es necesario que aumentemos esa dosis, porque la cosa se va a complicar. Amén. Fíjense que nos dieron una dosis y estábamos ahí, bueno, gloria a Dios, ya estoy vacunado. Hace faltan 2. Ahora dice 3, ya están hablando de 4. Amén. Otro, nos corren con la jeringa por la calle, ya nos quieren poner una todos los días. Entonces quiere decir que a medida que el tiempo pasa, también el enemigo avanza. Así como avanza el virus, así también avanza el enemigo. El enemigo avanza, hermano, es muy importante que nosotros comprendamos esto. No que tengamos miedo, No, porque el temor te paraliza. El temor te paraliza. No estoy hablando de tener miedo, no, pero es importante tomar conciencia de esto. Porque el mundo espiritual, aunque no lo vemos con los ojos naturales, existe. El mundo espiritual nos rodea y hace lo suyo. Y si uno no está despierto, te va jugando una mala pasada. Mire, acompáñeme a Segunda de Reyes, capítulo 6, a partir del versículo 24. Aquí vamos a ver
en un principio lo que ocurría, ¿no? Qué situación se daba en esos momentos aquí en Samaria. Después de esto, ¿después de qué, pastor? Bueno, entonces vamos más atrás, gloria a Dios. No me interrumpa, hermano, decirle, no interrumpas al pastor, gloria a Dios. Pero si yo no dije nada, dijiste vos, mira, capítulo 6, gloria a Dios. Qué lindo. Mira, hermano, el capítulo 6 de Segunda de Reyes dice algo muy importante. Eliseo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y el sitio de Samaria. Pero ese es el versículo 24, en el versículo 1. Ben-Hadad sitia Samaria. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Pero el título, mi amor. Eliseo hace flotar el hacha. Esto era imposible. ¿Cómo flota un hacha? ¿Alguna vez vio un hacha flotando? No se puede. Entonces fíjense que el versículo 1 del capítulo 6 ya comienza con algo milagroso. Eliseo hace flotar el hacha. ¿Lo habrá hecho flotar Eliseo? Eliseo era la persona visible que estaba utilizando el Señor, ¿verdad? Pero el Señor es que hizo este milagro. Hemos visto también en esta semana, por eso intento refrescar un poquito la memoria de lo que estuvimos viendo, porque es importante comprender lo que Dios nos viene diciendo a través de su palabra. Hemos visto que hubo también una palabra que hemos compartido en estos días, en donde el Señor nos habló de los milagros en favor de los profetas, los milagros en favor de los hijos del Señor. Amén. Entonces, hay milagros que nos van a ir acompañando, ¿verdad? Pero qué importante es reconocerlos. Qué importante es reconocerlos. Y a veces podemos estar tan turbados que ni siquiera nos damos cuenta de los milagros que ocurren a nuestro alrededor. Porque cuando hablamos de milagros esperábamos ver cosas impresionantes, ¿amén? Pero muchas veces no podemos advertir los milagros que el Señor hace a diario en nuestra vida. Mire, seguimos en el capítulo 6, gloria a Dios. Dice que Eliseo comenzó allí con un milagro, ¿no? Pero el versículo 24 dice que se ve que el enemigo no estaba muy contento, gloria a Dios, porque él nunca está contento cuando Dios hace algo en favor nuestro. Cuando Dios hace algo en favor de su pueblo, en aquellos que le buscan, aquellos que le adoran, ahí la cosa se complica. Dice que después de esto aconteció que Ben-Hadad, el rey de Siria, que está representando justamente al enemigo de nuestra alma, reunió todo su ejército. ¿A cuántos llamó? A todos. Reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Vamos a tratar de trasladar esto a nuestra vida. Mire, la Biblia dice, gloria a Dios, que, gracias Señor, el rey de Siria, el enemigo del pueblo de Dios, se levantó o reunió todo el ejército y se enfrentó al pueblo del Señor. Y dice que por ese sitio hubo hambre en la tierra. Entonces meditemos un instante. ¿Qué significa un sitio? O sea, acá no dice que el enemigo juntó todo su ejército y atacó con toda su fuerza y causó estragos en el pueblo de Dios. No, primero lo sitió. Primero lo rodeó, lo sitió, lo dejó incomunicado. No se podían llegar víveres, le cortó toda la ruta, le cortó todos los accesos, ¿verdad? que tenía la ciudad. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que entender que de esa manera comienza la guerra. Cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de confrontación, cuando hablamos de levantamientos de parte de las tinieblas, cuando hablamos de repente, ojo en diciembre, ¿no? Recuerda que hemos compartido también que en el mes 12º se había firmado un decreto en contra del pueblo del Señor. Entonces, cuando esto ocurre, cuando hay levantamientos de parte de las tinieblas, todo comienza con un sitio. Si leemos Deuteronomio 20, si no estoy mal, que habla de las leyes de la guerra, justamente habla de, primeramente, llegar al sitio, ¿verdad?
y antes de entrar en combate, pedirle al enemigo que se rinda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque empieza a sufrir las consecuencias del sitio. Si de repente una ciudad es rodeada, es sitiada, se le cortan los víveres, no entran alimentos, no entran combustibles, ¿verdad? Los aeropuertos están cerrados, los caminos están cerrados, las vías marítimas están cerradas. Cuando se terminen las reservas, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a complicarse la cosa. Entonces, eso no es de la noche a la mañana. Cuando se intenta generar un bloqueo, un sitio de esta manera, el enemigo lo único que tiene que hacer es esperar que los víveres se terminen, esperar que lleguen las necesidades, y es en ese mientras tanto, el pueblo empieza a desesperarse. Amén. El pueblo se empieza a poner inquieto. Gloria a Dios. Porque se va al cajero, no hay nada. ¿Y dónde está mi plata? Y lo que pasa es que el camión de caudales no puede entrar. Bueno, más o menos con los pesitos que tengo tiro a fin de mes. Pero hasta fin de mes llego, no pasa nada. ¿Y ahora? Y no sé. Voy a ver la cena. No hay azúcar. Te dije que compras azúcar. Gloria a Dios. Y todo se va gastando, todo se va, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos consumiendo. ¿Amén? Vamos consumiendo, todo se va gastando. Gloria a Dios. ¿Y ahora cómo le pongo anasta al coche? ¿Verdad? Y si no tengo anasta, ¿cómo me muevo? Y si no tengo para el boleto, ¿dónde cargo la sube? Y el kiosquero que carga la sube no pudo venir porque tampoco tenía plata para venir hasta su negocio. Y todo se va cerrando poco a poco. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decirle esto? Decirle que está lo tuyo, ojo con diciembre. Ojo con diciembre. Porque, hermano, hay un refrán por allí que dice que julio te prepara y agosto te lleva. Bueno, en lo espiritual no es así, hermano, porque julio es una bendición y agosto es el mejor mes del año. Pero ojo con diciembre, porque diciembre te prepara, porque te va sitiando, te va encerrando de tal manera que como pueblo de Dios, como hombre y mujer de fe, no comiences en victoria este año. Ay, gloria a Dios. Entonces es muy importante nuestra actitud frente a los sitios que se pueden advertir, pero en el mundo espiritual, no en lo natural. Amén. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Ahora fíjense, lo que la hermana proclamó es algo muy importante. Hay victoria en Cristo Jesús. Ahora, para nosotros poder proclamar hay victoria en Cristo Jesús frente a los sitios del enemigo, y tenemos que meternos en su presencia, tenemos que llenarnos de Él, llenarnos de su Santo Espíritu, y que esa palabra corra como río de agua viva dentro nuestro. Amén. Es muy importante esto. ¡Aleluya! Ahora mirá, ¿usted cree lo que dice la palabra de Dios? Amén. Bueno, muchos de nosotros vamos a tener que sacarnos un zapato y ponernos zapato en la cabeza. ¿Vos te animás? ¿Se animan a sacarse el zapato y ponérselo en la cabeza? Me parece que no, ¿no? Bueno, estamos en problema, porque la Biblia dice que todo lo que pise la planta de nuestro pie, entonces necesitamos, dice que será nuestro, y los pensamientos necesitan tener que tomar control sobre ellos, la manera de pensar tiene que cambiar, tenemos que tomar control en aquellas cosas que pensamos para desechar lo malo y poder dejar que los pensamientos que realmente vienen de parte de Dios sigan establecidos allí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces no tenés que sacar el zapato y poner en la cabeza, hermano, porque no sé, ya no sé qué vamos a hacer porque la negatividad a veces nos quiere alcanzar. ¿Y por qué? Fíjese lo que pasaba aquí, en este sitio, hermano, la cosa... Yo le hablé del cajero, le hablé de la alacena, pero mire lo que pasaba acá. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Hubo una gran hambre, versículo 25, en Samaria, a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un estiércol de paloma.
Esto se comía en el estiércol de las palomas. Gloria a Dios. Por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Siria por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Una mujer que le pedía ayuda al político de turno, al que votaron, ¿no es cierto? Le decía: ayúdanos, ¿no es cierto? Danos un plancito, aunque sea. Dice que el rey pasaba y el rey le dijo a esta mujer: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Ay, ay, ay. Versículo 28. Y le dijo al rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: de acá tu hijo y comamos. ¿Cómo? Pará, vamos a leer bien esto. Gloria a Dios. Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. O sea, estaban consumiendo el estiércol de las palomas y se estaban comiendo entre ellos. Esto es grave, ¿no? Cocimos pues a mi hijo, Dios mío, y lo comimos. O sea, mira el extremo que llegó a este sitio. Ahora, en base a esto que estamos charlando, es muy importante que comprendamos que a esta situación no se llega en una semana, no se llega en un mes, se llega hasta las últimas consecuencias. ¿Amén? Para llegar a algo como esto, consumir el estiércol y tremendo, terminar comiéndose unos a otros. Si estos mataban a los hijos cuando se moría alguno, de seguro que no lo enterraban entonces. Ay, qué feo, hermano. Gloria a Dios. ¿Se pusieron a pensar en eso? Si era capaz de matar a una criatura para comérselo, imagínese que si alguno se moría y no lo mataba a nadie, no había culpa, ¿no? Entonces, meditando sobre esto, y que el que llevó adelante el sitio fue el enemigo, de la misma manera tenemos que entender que va a ocurrir en nuestra vida. El enemigo va a avanzar, nos va a sitiar, nos va a querer rodear de tal manera que lleguemos a situaciones complicadas. Ahora, hay una buena noticia. Acompáñeme. Esta era la situación. En el capítulo, gloria a Dios, gracias Jesús, en el capítulo 7, dice que se levantó Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Profeta. Había sido el criado de Elías. Venía con la doble porción de Elías. Amén. ¿Qué dice el Señor en la palabra que ocurrirá en los últimos días? Que el Señor enviaría a Elías, enviaría ese espíritu, esa unción sobre nosotros. Amén. Dice capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Y yo me quiero quedar acá. Porque ahora vamos a ver lo que dijo. Amén. Y si lo creemos con todo nuestro corazón va a ocurrir un milagro. Pero prestemos atención en esto. La situación era súper negativa. La cosa estaba bien grave. Y aparece el profeta y dice: oíd palabra de Jehová. Entonces, hermano, por más compleja que pueda llegar la situación, tenemos que comprender que lo que primero hará el Señor es enviar su palabra. Cuando Él envíe su palabra, la actitud correcta nuestra, ¿cuál debe ser? Tomar esa palabra, creer en esa palabra y empezar a hablar esa palabra y ponerla por obra, porque tenemos que ser oidores y hacedores. Amén. Gloria a Dios. Así dijo Jehová: mañana. ¿Y por qué no le dijo ahora? La primera palabra que llega de parte de Dios para esta gente es mañana. Y cuando, fíjense hermanos míos, para nosotros, la gente de fe, ¿cuánto dicen yo soy un hombre y una mujer de fe? Amén. Yo soy un hombre de fe, vos sos un hombre y una mujer de fe. Entonces, para nosotros, la palabra mañana tiene que ver con fe y esperanza. Fe y esperanza. Ay, 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 gloria a Dios. Oíd palabra de Jehová, así dijo el Señor: mañana, a estas horas, valdrá el sed de flor de harina un ciclo, y 2 sed de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Gloria a Dios. Esto era imposible en lo natural, porque si estaba gastando más
en el estiércol de paloma, como esto le va a hablar de harina, le va a hablar de cebada, ¿verdad? Que le servía para llevar adelante muchos alimentos, mucho más barato. Esto era imposible, gloria a Dios. Entonces dice que apareció un príncipe. Mire, gloria a Dios. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea que era alguien que estaba en autoridad, alguien que, no sé, algún vocero presidencial, no sé, alguna persona, algún ministro, alguien, ¿no? Algo de esto para nosotros en estos días. Dice un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Entonces Eliseo lo habrá mirado y le dijo, vos lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a disfrutar. Ay, 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 mire qué tremendo esto. Entonces fíjense qué impresionante, ¿no? Porque si la situación puede ser la situación que sea, amén, el Señor envía su palabra, fiel, verdadera. Nos habla de esperanza y de fe en mañana. Gloria a Dios. Evidentemente aquí nos muestra el Señor cuál debe ser la actitud correcta frente a la palabra que llega en el momento de un sitio. Si identificamos el sitio. Porque si no identificamos el sitio, hermano, fíjese, ¿qué quiero decir con identificar el sitio? El tema es así. Poco a poco, ¿amén? El enemigo va apretando, va subiendo, ¿no? Poco a poco. De repente llegaron al extremo, no sé si al extremo, porque lo extremo sería comerse entre ellos, pero estaban consumiendo el estiércol de la paloma. Qué feo, ¿no? O sea, qué feo cuando hay otra cosa. Pero cuando no hay otra cosa... Ahora, el tema está en que uno se puede acostumbrar al estiércol de la paloma. Va a decir, no puede ser. Y hermano, yo le puedo asegurar que sí. Estamos hablando en sentido figurado. ¿Amén? No estamos hablando de comer eso. Pero en sentido figurado esto tiene que ver con el hecho de ir aceptando el sitio. De ir aceptando. Porque vos no te das cuenta que el diablo te sitió. Uy, gloria a Dios. Entonces es muy importante estar cerca de la presencia del Señor. Estar cerca de su palabra. Esa palabra fiel, eficaz, verdadera, que nos muestra el camino, que nos muestra lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, que nos llena de sus promesas, pero que también nos muestra lo que el enemigo nos está haciendo, porque nos tiene que despertar. Y es un tiempo en donde ya hace rato que el Señor nos viene hablando de que se despierten los valientes. ¿Amén? Es muy importante esto, los valientes se tienen que despertar. ¿Y por qué se tienen que despertar? Porque el que está dormido no se da cuenta que lo están sitiando. Y cuando hay hambre, buenas son las tortas, dicen por ahí, ¿no? Pero cuando hay más hambre, bueno es el estiércol. Y cuando te querés acordar, gloria a Dios. Entonces, mire, acompáñeme. Dice que acá había un príncipe. El profeta le dijo, vos lo vas a ver a esto, porque es palabra del Señor, palabra verdadera. Mas no vas a comer de ello. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Miren lo que hace el Señor. Los cuales dijeron el uno a otro, ¿para qué? ¿Qué dijeron? ¿Para qué? Gloria a Dios. ¿Para qué estamos aquí? Hasta que muramos. El leproso en aquellos días estaba excluido. Estaba excluido del campamento, de la aldea, de la ciudad, ¿no es cierto? Estaban apartados, estaban menospreciados justamente por la lepra que les había alcanzado. Entonces ellos estaban allá afuera, si adentro la situación era esta, imagínense afuera, y leproso. Ay, Señor amado. Dice, ¿qué hacemos acá? Vamos a morir. Gloria a Dios. Versículo 4. Si tratamos de entrar a la ciudad,
por el hambre que hay en la ciudad, nos vamos a morir allá. ¿Qué dijeron los leprosos? Si entramos en la ciudad, están en la puerta, si entramos con el hambre que hay ahí, vamos a morir también. Gloria a Dios. Ahora fíjense, y si nos quedamos aquí, y también moriremos. Amén. Entonces, miren los leprosos, mientras allá el sitio los estaba consumiendo, el hambre los estaba consumiendo, llegaron a hacer cosas monstruosas por el hambre, por la ceguera que esto producía. Acá había 4 leprosos excluidos. ¿Qué hicieron los leprosos? Razonaron bien. ¿Qué hicieron los leprosos? Razonaron bien. Decía que está lo tuyo. En momentos difíciles hay que razonar bien. Mire, gloria a Dios. Y en este razonamiento que estos hombres tuvieron, miren la decisión que tomamos. Dice, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. ¿Qué dijeron los leprosos? Y si nos matamos, nos matamos. Amén. Gloria a Dios, claro. No, pero entonces lo iban a matar el enemigo, lo iban a matar. Amén. Entonces, pero mire, yo me maravillo con esto, porque, hermano, estaba todo el pueblo turbado. Estaba el pueblo pasando por una crisis muy feroz. Son voces que terminan amedrentándonos, son voces que nos hacen vivir una realidad que no existe. Yo sospecho que algo de esto tiene que haber. Amén. Y el Señor lo permite para que nosotros podamos fortalecernos en Él y que empecemos a ver lo que Él quiere que nosotros veamos. Esto es aplicable a muchas situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Dice que el Señor, versículo 6, el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, pero no habían visto nada. Entonces fíjense que esto es una actitud, estamos hablando de personas que no son creyentes, del enemigo del pueblo de Dios, ¿verdad? Podemos encuadrarlos dentro del pensamiento de gente que no tiene ni fe, ni Dios, ni esperanza, ¿verdad? Enemigos del pueblo del Señor, como éramos vos y yo antes de conocer a Cristo. Ahora, antes de conocer a Cristo, nosotros teníamos una manera de pensar. Estando en Cristo, esa manera tiene que cambiar. Pero si no cambia, vamos a ver las cosas como la gente del mundo. Y esta gente del mundo, gloria a Dios, dice que empezó a escuchar cosas que en realidad no estaban ocurriendo. ¿Por qué? Porque su oído estaba afinado, preparado, sus receptores estaban listos para este tipo de cosas. Cuando uno marcha sin fe, sin Dios, sin esperanza sobre esta tierra, cualquier mala noticia te paraliza. Y uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado a decir, no, otra vez, pero puede ser, pero qué tremendo. Y te bloquea. Y te estancás. Y el enemigo aprovecha y sigue avanzando. Mira lo que pasó acá. Dice que el campamento de los sirios se oyó un estruendo de carro, ruido de caballo, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. El pueblo de Israel tenía de su lado a Jehová de los ejércitos. No andaba contratando mercenarios. Pero la manera de pensar que ellos tenían es porque ellos lo hacían. Ellos se reunían, un rey contra otro, un pueblo contra otro, para atacar al pueblo del Señor. ¿Amén? Por eso es tan importante que en este camino nosotros nos pongamos el zapato arriba de la cabeza, ¿verdad? Para que todo lo que pisemos sea nuestro. Y nosotros necesitamos ganar el pensamiento, necesitamos ganar la manera nueva de pensar. Y esto se dice muy lindo, el ejemplo del zapato nos puede llegar a servir, pero hasta simpático nos puede resultar, pero hermano, esto es un proceso que si no lo entendemos como algo, ¿qué es lo que uno busca? Algo que anhela, algo que entiende que es vital, que lo necesita. Ahora, si no entendemos que esto realmente
es algo muy necesario para este camino, tal vez no lo busquemos con tanta, ¿no? Con tanto esmero. Mire, gloria a Dios. Pero ¿sabe? Acá vemos en esta historia que si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, siempre vamos a pensar como pensábamos antes, y antes pensamos como esta gente. Porque antes éramos enemigos del Señor. Aunque nos presionábamos cuando pasábamos delante de la iglesia, cuando íbamos, así, todo lo que usted quiera. Pero éramos enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Mire, gloria a Dios. Así que se levantaron y huyeron, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Habían huido para salvar sus vidas. Mire qué tremendo. Gloria a Dios. Versículo 8. Salieron todos corriendo. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda. ¿Qué habrán encontrado en la tienda? Venían del hambre. Amén. Dice que comieron y bebieron. Yo me imagino, ¿no? Ya que estamos en esta fecha, que ¿quién era esto? Los sirios, ¿no? Que los sirios tenían preparado ya doradito el lechón, ¿no es cierto? A lo mejor había uno con una pata de lechón en la mano y salió corriendo y la soltó. Otro que tiene una pata de pollo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y entran los leprosos. Y uno agarra la pata de pollo, el otro agarra la pata del lechón, ¿no? Y empiezan a comer. Y empiezan a ver la abundancia. Las mujeres, hermano, las mujeres que también salieron corriendo a la voz de los varones, dejaron todo también. Dejaron sus alhajas. Ay, ay, ay. Mire esto, mire. Entraron a la tienda, comieron, bebieron y tomaron allí plata, oro y vestidos. Gloria a Dios. Y fueron y lo escondieron. Mire qué tremendo. Volvieron otra vez y entraron en otra tienda. Eso fue de una. O sea, ellos entraron en la primera tienda, agarraron la pata de pollo, agarraron la pata de lechón, agarraron unos vestidos, porque ellos tenían todos harapos, se llevaron algunas joyas, se habrán puesto, ¿no? Algún collar, no sé, alguna pulsera, y dijeron, vamos a esconder esto porque esto es una bendición. Pero había más. Había más. Una sola tienda y ya escondieron. Mire qué tremendo. A veces nosotros nos comportamos como esos leprosos. Porque una bendición pequeñita que recibimos, y lo guardamos. Ponelo en el freezer, ¿no? Ponelo en el freezer a ver si mañana viene el sitio de vuelta y tenemos hambre otra vez. Gloria a Dios. Dice, entraron en otra tienda y de allí tomaron también y fueron y lo escondieron en 2 tiendas. Luego se dijeron el uno a otro, no estamos haciendo bien. Decirle que está lo tuyo, no está bien lo que estamos haciendo. No, gloria a Dios. Hoy es día de buenas noticias. ¿Qué dijeron los leprosos? Hoy es día de buenas noticias. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Uy. Pero daba gana de ser malo, porque esto lo dejaban excluidos, lo tenían allá afuera, lo tenían... Ay, Dios mío. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena noticia en la casa del rey. El rey que había firmado y había sellado que tenían que estar allí excluidos, fuera. Entonces, esto nos está hablando a nosotros también. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Cuántas veces tenía que perdonar? 70 veces 7. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. ¿Por qué le gritaron? Porque esto le iban a meter bala. O sea, tenían prohibido entrar. ¿Amén? Bueno, balas no había entonces, pero alguna flecha por ahí que venía. Mire, dice, gloria a Dios, dice que gritaron y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios. Y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto.
Gloria a Dios. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. ¿Por qué gritaron los porteros? Imagínense si estos que estaban ¿no?, en la puerta entraban y decía, pido audiencia con el rey. Bueno, venga. ¿Qué quiere? Y vinieron los leprosos. ¿Quiénes? Los leprosos. ¿Y vos lo dejaste? ¿Vos lo escuchaste, los leprosos? ¿Dejaste que se acercaron? Ahí se terminaba la vida de los porteros. Amén. Entonces, estos estaban con hambre, pero no eran sonsos. Dice que empezaron a gritar de lejos, por las dudas si tenían que correr. Y lo anunciaron adentro en el palacio. Y se levantó el rey de noche, encima de noche, ir a despertar al rey para decirle esto, que tendría un hambre bárbaro, ¿no? Y le dijo a su siervo, yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Mire la incredulidad que ya dominaba la mente del pueblo del Señor. Amén. El Señor había hecho un milagro, sin embargo no lo podían creer. Recién mencionamos a Pedro, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel? Vino el ángel a libertarlo. La iglesia oraba por Pedro. Cuando Pedro golpea la puerta de la iglesia, ¿qué le dijeron? A la muchacha, Rode llamaba, ¿no? Esa muchacha que le dijo, es Pedro. Dijeron, no, es su ángel. ¿Cómo su ángel? No, pero es Pedro. No, vos estás loca, no puede ser Pedro. ¿Y por qué estamos orando? Y por Pedro. Y entonces Pedro. No puede ser. Vamos a ver, gloria a Dios. Y no lo podían creer. Entonces, ¿se dan cuenta, hermano? Y esto era Pedro. Y eran los discípulos que estaban en esa casa. Aquellos que caminaban con Jesús. Entonces, esto nos habla de que la incredulidad es parte de nuestro caminar y que tenemos que empezar a hacerla a un lado. Porque si no, esa incredulidad nos va a dejar sitiados. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra, entonces respondió uno de los siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Vamos a mirar un poquito esto. ¿Tiene otra versión del versículo 13? Exactamente. Mire. Dice la Biblia, en esta versión, Nueva Traducción Viviente, deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Mire qué tremendo. Los leprosos tuvieron esa actitud y dijeron, vamos, si el Señor no es propicio, vamos a ver un milagro. Y se atrevieron a entrar en el campamento de los sirios y vieron el milagro. Los que estaban sitiados estaban bloqueados de tal manera que dijeron, bueno, mandale algunos caballos. No mandemos más porque... Pero ahí había un gran botín. No alcanzaba con 5 caballos. Manda algunos nomás. Manda algunos, ¿no? Si les pasa algo, vemos qué pasa, ¿no? Es tremendo. Es como nos tenemos que vacunar vos y yo, ¿no? Primero que entre el hermano, a ver qué pasa. Si queda de pie, bueno, pasamos nosotros. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Marcelita me dijo, si salís hablando en ruso, yo me voy y no me vacuno nada. Gloria a Dios. Miren lo que dice acá. Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos, ¿verdad? Y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados. Dejaban todo tirado. Mire el pánico que los había envuelto. Salieron corriendo, gloria a Dios. Y huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Y así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido. ¿Qué pasó? Se cumplió la palabra. Contra todo pronóstico, se cumplió la palabra. Dice, es tremendo, esa palabra que venderían 3 kilos de harina selecta, 4-0. Amén.
por una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada por una pieza de plata. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, hermano mío. Entonces, fíjense, es muy importante que comprendamos algo. El Señor va a enviar esa palabra. Cuando nosotros recibimos esa palabra, tenemos que atesorarla en nuestro corazón y tiene que ser firme allí esa palabra. Y nuestras actitudes tienen que acompañarla, nuestras actitudes de fe. Aunque la situación pueda llegar a ser compleja, aunque el desafío podemos pensar que pueda llegar a ser grande. Amén. Ahora, dice que los primeros que se animaron fueron estos leprosos que por un lado estaban excluidos de todo el pueblo, no podían gozar de la vida normal de toda la población, pero de alguna manera ellos en su enfermedad, en su padecimiento, y de seguro que buscarían al Señor pidiéndole que los sanara. Y el estar fuera de la ciudad de alguna manera los apartó de todos los ejemplos que veían allí. Y dentro de esos ejemplos nosotros tenemos que comprender que está la forma de pensar, la forma de moverse, la forma de actuar de este mundo, que no es un buen ejemplo para nosotros. ¿Y a quién utilizó el Señor para traer las buenas noticias? A aquellos que estaban fuera de ese círculo. Es muy importante entender esto. Por otro lado, en los tiempos de Samaria y de este sitio, el Señor utilizó a estos siervos suyos, porque fueron instrumentos de Él. Amén. Fueron instrumentos de Él. Y si nosotros nos remontamos a tantos estudios que hicimos en la palabra en estos últimos años, vamos a notar algo. Vamos a notar que en el principio y en el principio aún del ministerio de nacimiento de Jesús, ya que estamos en estos días y muchos están festejando el cumpleaños de Jesús, vamos a hablar un poquito de eso, gloria a Dios. ¿Quiénes fueron los que aparecieron? Aparecieron, no me vas a decir Baltasar no, ese déjalo, al Melchori, no, ese déjalo. Hubo movimiento de ángeles. Hubo un movimiento de ángeles, es impresionante. Entonces, como fue en el principio, será en el final. Y estamos en el final de los tiempos, en donde también habrá un movimiento de ángeles. Ahora, imagínense, hermano mío, que ¿cómo hacemos para reconocer un ángel? Porque hay ángeles celestiales, hay ángeles del cielo, pero hay ángeles de la tierra también. El Señor utiliza a los ángeles de la tierra. Ahora, generalmente cuando nos encontramos con algo así, es difícil poder entender con la razón lo que nos quieren transmitir. Entonces, es una bendición si un ángel del cielo viene y te da comida, como le pasó a Elías, para fortalecerlo. Y si estamos en los días en donde el Señor envía a Elías, esa comida del cielo, de la mano de los ángeles, nos van a fortalecer para caminar 40 días y 40 noches. Significa para el recorrido que nos resta, que nos queda sobre esta tierra. Ahora, esa comida es una comida del cielo. Si nosotros nos vamos a otro país, a otro continente, de repente no vamos ni siquiera a conocer la comida que ellos comen. ¿Verdad? Porque nos van a traer un plato, no sé, una comida típica y a lo mejor lo desconocemos, ¿verdad? Imagínense si podemos desconocer un plato de esta tierra o de otra cultura, que vamos a conocer la comida del cielo. Y la comida del cielo es la que nos va a fortalecer para transitar el tiempo que nos queda. Eso viene de la mano de los ángeles. Para eso tenemos que estar preparados. ¿Cuántos quieren comida del cielo? Yo quiero comida del cielo, pero tengo que estar preparado a recibirlo de la mano de los ángeles. Y antes es tremendo, ¿no? Porque acá estamos enfrente a un desafío. Todos estaban amedrentados, muertos de miedo, muertos de hambre. Pero estos eran instrumentos del Señor y se atrevieron, ¿verdad? ¿Por qué se atrevieron? Y porque allá afuera seguro buscaron al Señor. Otra no les quedaba. Tenían que pedir y rogar por misericordia, que el Señor los tocase, los sanase, o que no los matase alguno porque no los quería ni siquiera ver. Entonces tuvieron que buscar al Señor. Estaban lejos del pensamiento del grueso de la ciudad. Entonces, si traemos todo esto en nuestros días, hermano mío,
Cuando hay un desafío de fe, porque en definitiva el hambre estaba, la situación negativa estaba, pero vino la palabra. Entonces, ¿qué restaba? Enfrentar la situación con la palabra. O sea, activar la fe, la confianza, la esperanza en el mañana. Mañana la cosa va a cambiar. Entonces, hermano mío, qué interesante esto, ¿no? Porque frente a cualquier desafío, allí va a venir la comida del cielo. Va a venir la palabra. Mira, acompáñeme. ¿A dónde nos vamos? Génesis 32. Aleluya. Gloria a Dios. A ver. Amén. Gloria a Dios. Dice capítulo 32. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. ¿Recuerdan la historia de Jacob con su hermano Esaú? Que le robó la primogenitura. Gloria a Dios. Se puso de acuerdo con su mamá y engañaron al papá. Ay, gloria a Dios. Cualquier parecido, coincidencia. Gloria a Dios. Jacob siguió su camino y le salió... ¿Qué? No, poneme otra versión que esto está equivocado. Poneme otra. A ver. Llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Jacob emprendió nuevamente su viaje, pero este viaje era un viaje de retorno. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Este viaje de Jacob tenía que ver con un tiempo que había llegado a su fin, porque estuvo escapado de su hermano mucho tiempo. El Señor lo bendijo, lo trató, ¿verdad? Y llegó el tiempo en que tenía que enfrentar a su hermano, porque necesitaba cerrar este círculo. Hay círculos que se tienen que cerrar para poder dar paso a otro espacio, a otro tiempo, en bendición. Lo que hemos charlado ya en estos tiempos, ¿no? Terminar en bendición para comenzar en bendición. Dice que emprendió otra vez su viaje y llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Gloria, ay, qué tremendo esto, hermano. Por favor. Fíjese, hermano, acá había, en la historia de Eliseo, había un pueblo sufriente. Había un pueblo que estaba padeciendo. Un pueblo que ya, gloria a Dios, la cosa se complicaba, ¿no? Ahora, fíjense, hermanos míos, que en esa situación llega la palabra de esperanza, de la mano de estos ángeles, ¿no? Y hermano, es importante entender que nuestra actitud frente a las buenas nuevas, nuestra actitud frente a las buenas noticias, frente a las palabras que el Señor nos envía, debe ser la correcta. Y también entendiendo que esto va a confrontar con nuestra manera de pensar. Porque nosotros frente a lo que nos diga Dios en un momento de conflicto, en un momento de prueba, en un momento de problemas, nuestro pensamiento no es decir, no, esto no, así no puede ser. No, ¿y cómo va a ocurrir? ¿Y cómo se va a dar? Mire, dice que, acompáñeme, capítulo 32, libro de Génesis. Gloria a Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Ay, ay, ay. Entonces fíjense que Jacob se le aparecieron los ángeles. Es lo mismo que pasó cuando el Señor utilizó a su ángel Eliseo. Eliseo era su siervo, ¿verdad? ¿Y qué dice el libro de Apocalipsis en los mensajes a las 7 iglesias? Que en definitiva es una iglesia con 7 características similares. Amén. Escribe, le dijo el Señor a Juan, al ángel de la iglesia. Entonces mire qué interesante esto. ¿Por qué ocurre lo mismo? ¿Qué hace el Señor para enviar las buenas nuevas hacia nuestra vida? Usa el ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia?
Cuando yo empecé a congregarme con Marcelita, teníamos un pastor que se llamaba Ángel Negro. Gloria. Pero un pastor, su apellido era ese, ¿qué vamos a hacer? Gloria a Dios. Pero el ángel de la iglesia es el pastor. Amén. Entonces, fíjese qué tremendo esto. Cuando estaban en esa casa de oración intercediendo por Pedro, y vino la chica, Rode, y le dijeron, ¿está Pedro en la puerta? ¿Qué dijeron los que estaban ahí? Es su ángel. Entonces, esta revelación ya la tenía la iglesia primitiva. Es su ángel. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces, mire, gracias Jesús. Es importante esto. Es importante que comprendamos que llegaba el mensaje de la mano del Señor en el tiempo del conflicto. Mire, gloria a Dios. Jacob, en ese momento, cuando envía los mensajeros a su hermano y le dice, mira, me fue bastante bien, he juntado unos manguitos, tengo ganado, toma, te envío algo como para ir ablandando, para ir aceitando la cosa. ¿No es cierto? Ese era el pensamiento humano que todavía no lo había abandonado a Jacob. Jacob dice, tengo que ganarle el corazón a este, lo voy ablandando porque está enojado, más vale le llevo algunos presentes, le llevo algunas para ver si podemos suavizar un poco la cosa. Vienen los mensajeros de vuelta, que le llevaron todo esto y le dice, sí, sigue viniendo, pero viene con cientos a recibirte. El primer pensamiento no renovado de Jacob, ¿cuál fue? ¿Para qué están los cientos si yo lo quiero ver a él solo? ¿Amén? Entonces los cientos vienen a terminar con mi vida. Gloria a Dios. Dice el versículo 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, pero dice que primero vinieron los ángeles. O sea, ¿cómo puede un hombre de Dios, procesado por Dios, hermano mío, después de haber tenido una visitación angelical de parte del Señor, cómo puede tener miedo y turbarse? Decirle a que está lo tuyo. Y de carne somos. Gloria. De carne somos, hermano. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que esto es tremendo, porque lo que había ocurrido acá era algo celestial. Y sin embargo, Jacob todavía le quedaban algunos receptores que se tenía que liberar. Ay, 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 gloria a Dios. Decirle que está lo tuyo, teneme paciencia, hermano. Ay, Señor, mire, qué lindo es el Señor, gloria a Dios. Pero estoy mejor, ¿o no? ¿Usted qué opina? Gloria a Dios, mire. Gracias, Señor. Entonces Jacob, versículo 7, tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, dice que lo que uno dice es lo que está en el corazón. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro escapa. Gloria a Dios. O sea, abrió el paraguas. Amén. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Ay, ay, ay. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Tenía su familia. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y dice que durmió allí aquella noche, tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Seguía con la idea, ¿no? 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas. Es tremendo. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poner espacio entre manada y manada. ¿Por qué habrá sido esto? El pensamiento que tenía Jacob era un pensamiento muy terrenal todavía. Entonces, poner espacio entre una manada y otra, ¿no es cierto? Es como cuando, ¿no es cierto? Cuando estamos frente a una, no sé si estuviste alguna vez frente a alguna máquina expendedora de algo, ¿no es cierto? Entonces vos ponés la moneda y mira el visor.
por las dudas que haya quedado alguna ahí y con una sola moneda te alcance o con dos, ¿no es cierto? Entonces a ver qué pasa. Yo hago eso cuando voy a inflar las ruedas de la camioneta. Siempre hay alguno que se va y queda, entonces pongo una monedita y con eso que llegamos, gloria a Dios. Bueno, el hecho es que algo así pensaba Jacob. Pon espacio entre una manada y otra y mirale la cara a Esaú. Si con esta manada ya lo tenemos medio sonriendo, paremos acá y que la dádiva no sea tan grande. Pero si todavía está con el ceño medio fruncido, mandale otra manadita más, cuestión de que vayamos ablandando. Pensamiento natural, pensamiento como el nuestro, pensamiento natural. Entonces ve que hay una lucha entre el pensamiento natural, hermano mío, y lo que el Señor... Fíjense, hermanos míos, que esto es bien tremendo, ¿eh? Esto es bien tremendo. Porque hay momentos, hermanos, que nos ocurren cosas y allí está el Señor dándonos su palabra. Allí está el Señor fortaleciéndonos, dando comida del cielo. Ay, por favor, gloria a Dios. Y claro, pero la circunstancia... Mire, gloria a Dios. Dice la Biblia que el Señor es nuestro sanador. Amén. Dice que Él, por sus llagas, nosotros fuimos curados. Ahora, ¿qué pasa cuando viene un problema en nuestro cuerpo? ¿Verdad? ¿Qué pasa ahí? Gloria a Dios. Entonces, ahora que San Google nos dice todo, antes de ir al médico, primero googleamos. Y decimos, a ver, que me pudre la panza, tengo retorcijones, ¿a qué se debe? Entonces Google te dice, te comiste la pata de lechón de los sirios, de los arameos, en estas fiestas y te cayó mal. Entonces nos quedamos tranquilos. Pero si nos dice, este es el principio, son los primeros síntomas de una enfermedad tal. Ay. Entonces todo eso empieza a bombardearnos la cabeza. Y el Señor dice que es nuestro sanador. Dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, cuando, en este caso hablando de un problema físico, cuando el problema físico viene o se presenta, cuando el sitio se presenta, ¿cómo tenemos que contrarrestar la cosa? Con lo que Dios dice. Ahora, lo que Dios dice, obviamente que no es lo que el mundo dice, ¿verdad? Y lo que Dios dice, el mundo lo va a tomar como una locura, ¿verdad? Pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces hay muchas cosas lógicas de este mundo que si nosotros estuviéramos en el reino de las tinieblas todavía, tendrían de repente vigencia sobre nosotros. Pero hoy pertenecemos al reino de la luz. Entonces la cosa es distinta. Tenemos que, hermano mío, despertar a esa realidad. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mira. Mandó el primero, versículo 17, diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero. ¿Habrán vuelto esto? No dice la Biblia si volvieron. Gloria a Dios. Lo que sí dice la Biblia es que el Señor envió muchos mensajeros a hablarnos a nosotros. Y lo apedramos. No los escuchamos. Dice que el hombre mató a muchos profetas que venían de parte del Señor. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a escuchar a los profetas falsos y a sus mentiras. Cuando venía un profeta de parte de Dios que declaraba la verdad, esa verdad, por el pensamiento que cada uno tenía, no lo aceptaba y entonces lo rechazaban. Amén. Por eso nuestro Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Aleluya. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Mire, conforme a esto hablaréis gloria a Dios, a Esaú. He aquí, tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí.
Después veré su rostro. Lo que decíamos recién. A ver, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cómo se aceptaba? Quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Y mientras, yo me imagino los pensamientos de Jacob. ¡Ay, Señor! ¿No? El temor por lo que vendría, por la situación que tenía que enfrentar. En el versículo 22 dice que Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos. Y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¡Guau, hermano! Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Déjame, le dijo el varón, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué lee? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Algo había ocurrido en Jacob. Pero fíjense, hermanos míos, que tomó su familia, tomó todo lo que poseía y lo puso a salvo. Y después dijo, Señor, ¿qué querés conmigo? Entonces quiere decir que hasta ese momento su cabecita estaba en su familia y en lo que él poseía. Tuvo que hacerlo a un costado, ponerlo a salvo, porque seguía pensando, ¿verdad?, en sus posesiones materiales, en sus afectos y demás. Y después buscó al Señor. Y cuando buscó al Señor, hermano, gloria a Dios, dice, pero lo buscó con una determinación tal. Dijo, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Entonces, yo creo que si tuviéramos que poner un título a este mensaje hoy, yo creo que este mensaje se tendría que llamar lo determinante. ¿Por qué? Anótalo porque después me olvido. Gloria a Dios. Lo determinante. ¿Por qué? Porque Jacob se determinó y dijo, bueno, hasta acá. Yo tengo una lucha en mi mente ¡ay!, que no aguanto más. Tengo una lucha en mi corazón que no soporto más. Hay 2 campamentos, hay 2 pensamientos. Está lo negativo y está lo que Dios dice. Está la situación y está la palabra que viene mañana. Gloria a Dios. Y dijo, yo tengo que buscarte, Señor. Y eso fue lo que hizo. Y a partir de ahí le cambiaron el nombre. A partir de ahí su caminar fue otro. Alguno puede decir, bueno, pero quedó renguito. Sí, exacto. ¿Pero cambió su caminar o no? Bueno, pero digamos que no. Y bueno, pero cambió su caminar. Entonces fíjese que si la Biblia dice que la carrera no es de lo más ligero, entonces, ¿qué importa si, no? Gloria a Dios. Si él caminaba cojo a partir de ese momento. Lo importante es que ella tenía la determinación en su corazón de buscar la bendición de Dios. Y esa bendición lo iba a hacer llegar a la meta. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra, ¿no? ¡Aleluya! Él está aquí.